Miren, ustedes saben que yo a lo largo de este programa he tratado temas que han sido muy fáciles de digerir porque han sido temas, sobre todo al comienzo del programa, temas que tienen que ver con salud, con terapias alternativas, con aprendizaje holístico y otros fenómenos paranormales que en verdad no revisten de ninguna trascendencia importante a nivel ni individual ni colectivo, al menos que la persona lo practique, ¿correcto? Pero en cambio, a medida que fue transcurriendo el tiempo, vamos a ser más claros, a medida que fue transcurriendo este año 2022, yo fui hablando sobre temas más complejos, sobre temas más difíciles de entender en ocasiones, sobre temas que para muchos es un mito, es una farsa, es un engaño, es una mentira, pero también para muchos de las personas que han seguido este programa se han dado cuenta que son temas de mucho mayor importancia y trascendencia que lo que traté el pasado año y sobre todo a comienzo de año. Es decir, que a medida que fui creciendo con el programa, y es la idea que voy a mantener a partir de enero, es que los temas son más temas de investigación que yo realizo, de refrescar la memoria con aprendizaje de tantos libros que yo tengo, que yo he tenido y que he leído, y también, como les he dicho siempre, de experiencias personales que he vivido, es decir, experiencias directas, no porque lo he aprendido en un curso o porque lo he escuchado de algún pastor, sacerdote, rabino, maestro, como lo quieran llamar, simple y llanamente por experiencia propia, vivida, directamente sobre mi persona o directamente sobre personas allegadas, bien sean amigos de confianza, vecinos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Quiere decir que estos son temas que revisten gran seriedad. Y cuando digo gran seriedad, es porque no son inventos, ni son, como he dicho siempre, para hacerme rico, porque no gano un centavo por esto, en dinero, ni para hacerme famoso, porque tampoco es mi intención. Este no es el medio para hacerse famoso, ni mucho menos para que alguien diga, bueno, vamos a seguir a Milton porque el tipo tiene ciertos dones, tiene ciertas virtudes. No, nada de eso. Todo esto lo estoy aclarando porque cada vez que introduzco un tema que puede traer a suspicacia, a duda, a incertidumbre, a desconfianza, a dudar si lo que yo digo es cierto o no es cierto, si lo que digo es verdad o es mentira. Miren, les voy a decir varias cosas que muchas personas que realizan programas serios en YouTube y en otras redes lo suelen hacer también. Y quienes me están siguiendo, cada vez yo lo tengo que aclarar más antes de comenzarlo a hablar, porque no quiero entrar en esa onda de esos comentarios, porque las personas, las que creen realmente en estas cosas y son respetuosas
de lo que cada uno de nosotros piensa, pueden comenzar a dejar de ver el programa. Entonces, lo que le quiero transmitir es, primero, lo que yo digo yo lo asumo como una responsabilidad individual. Es decir, que no estoy incluyendo a nadie de las personas que están cerca de mi entorno, ni tampoco a las personas que me siguen en el programa. Es decir, que salvo de cualquier responsabilidad a cualquier persona que esté de acuerdo conmigo. En segundo lugar, cada uno de nosotros tenemos parte de la verdad. Nadie tiene la verdad absoluta. Cada quien es libre de creer en su libre albedrío, en su libre pensar, en su manera de ver la vida, en su postura filosófica, en su religión, en su credo, en su secta, en su escuela iniciática, en su tradición familiar, en su nivel de instrucción, de enseñanza y de cultura, en su modelaje social. Cada quien se ubica en donde desea ubicarse o en donde cree que debe ubicarse, o donde de hecho ha estado ubicado toda su vida. Y lo más importante, en donde se sienta en paz consigo misma y con los demás, en donde se sienta feliz. La intención de este programa, mi intención y de las personas que invito, no es convencer a nadie de nada, simple y llanamente, como lo he dicho en otras oportunidades, es divulgar conocimiento, investigación, orientación sobre algunos temas que son tratados de manera oficial por la academia o las instituciones que tienen que ver con los temas que se hablan, o por la enseñanza que uno llama paralela, la enseñanza paraacadémica, es decir, aquella basada en experiencias de fenómenos, bien sea sobrenaturales, paranormales, o prácticas empíricas que uno ha tenido a lo largo de la vida, y de dones que Dios le ha dado a uno y que algunos lo hemos desarrollado y otros no. Entonces, aclarado todas estas cosas que van a quedar grabadas aquí en el Instagram y en el YouTube como introducción, es que yo me voy a permitir tocar este tema de hoy tan interesante como son curiosidades de las apariciones marianas durante el siglo XX. ¿Y por qué durante el siglo XX? Miren, porque estamos apenas en el primer cuarto de siglo del siglo XXI. Y lo que estamos viviendo en esta primera parte del siglo XXI es consecuencia directa del siglo XX, más que de cualquier otro siglo anterior. Y además de eso, porque las apariciones del siglo pasado, del siglo XX, que es la que vamos a nombrar algunas en el día de hoy, son las que tienen que ver más con lo que ha ocurrido en el siglo XX y con lo que está ocurriendo en el siglo XXI. Es decir, las apariciones marianas o de la Virgen María, llamada la Virgen María, la Madre de Jesús, han sido diversas, se les han dado diversos nombres, dependiendo del lugar donde se ha dado, dependiendo de la época, dependiendo del sitio, de la cultura, y dependiendo de los mensajes que ha transmitido y de las manifestaciones que ha tenido como fenómeno sobrenatural, que ha sido reconocida tanto por la Iglesia Católica Cristiana como por algunas otras iglesias del mundo, que han reconocido que estos fenómenos son también ciertos, a pesar de que no son católicos, y además muchas escuelas
iniciática que estudian este tipo de fenómenos sobrenaturales como expresión de la divinidad. Debo decirles que en todos los mensajes marianos, para las personas que han estudiado filosofía, sociología, antropología, teología y religión, y todas aquellas personas que han estudiado el campo espiritual, saben que la misión de los mensajes de la Virgen María es la transmisión del mensaje de Jesús, el Cristo, Jesús de Nazaret, como ustedes lo prefieran llamar. ¿Ok? Entonces, si la misión de la Virgen María es transmitir el mensaje de Jesús, muchas veces también Jesús, antes de estas apariciones marianas, ha enviado a ángeles, a mensajeros, que significa la palabra ángel, mensajero de Dios, para preparar el terreno, o a los videntes o a las videntes a los cuales le ha transmitido los diferentes mensajes. ¿Qué les quiero decir? Que lo que para algunos es tan real porque lo creen, porque lo han estudiado y están documentados, como todas estas personas que nombré ahorita, todas estas profesiones, sobre todo los teólogos, los sacerdotes, saben de que hay información y pruebas científicas que han avalado desde el comienzo del siglo XX, del siglo pasado, hasta finales del siglo pasado, estas apariciones marianas. Y a medida que la tecnología fue avanzando en el siglo XX y los medios de comunicación como la radio, la televisión, la cámara fotográfica fueron avanzando, por supuesto fueron quedando testimonios de grabaciones de sonido que quienes deseen lo pueden escuchar por por internet, por cualquiera de las plataformas que gusten. Van a encontrar que son pruebas de grabaciones originales de las personas que han visto las apariciones, filmaciones originales, fotografías, exámenes clínicos de laboratorio a las personas que han sido videntes, porque no todas las personas que ocurren a ver un hecho de una aparición, esas visiones no son para todos. Y en eso no nos podemos meter, porque eso solamente lo saben las vírgenes, solamente lo sabe Jesús, solamente lo sabe la divinidad. Entonces, no nos podemos poner, como ya hemos dicho en otros programas, a dar explicaciones y hacernos tantos cuestionamientos y preguntas de esta dimensión tercera, material, tangible, ante fenómenos o hechos sobrenaturales que no son regidos totalmente, ni siquiera parcialmente, por las leyes que rigen esta materia que ustedes están viendo aquí en las manos. Entonces, ¿por qué una persona suda aceite? ¿Por qué una persona tiene un estigma? ¿Por qué una persona logra leer a través de las manos? No le encuentran explicación lógica, porque no la van a conseguir, porque no son explicaciones de esta dimensión. Simple y llanamente acepten lo que su yo interno, su discernimiento, les permita entender y aceptar, y dejen fluir lo que ese mismo yo interno
les va a transmitir. Entonces vamos a comenzar con la primera de las famosas apariciones que hubo en el siglo pasado. Miren, la primera aparición, otra cosa, oficialmente la Iglesia Católica aproximadamente ha reconocido unas 20 apariciones marianas en el siglo XX. Pero miren, se cuentan por miles, igual que los milagros, por miles. Cada una de estas vírgenes, cada una de estos personajes llamados santos, cada una de estos maestros que han venido a la tierra, cada una de estas personas o de estos seres, se cuentan por miles los milagros que han hecho. Entonces, como yo me baso también en hechos directos personales, tengo la total tranquilidad de que lo que estoy diciendo va congruente con lo que yo pienso, con lo que siento, con lo que he vivido y con lo que hago. Entonces, la primera de las apariciones le fue revelada al Padre Pío de Pietrelcina, el famoso santo Padre Pío, franciscano, del cual ya hemos hablado varias veces, en el año 1914. Y fue una aparición de nuestro Maestro Jesús. En el año 1914 al Padre Pío se le apareció el Maestro Jesús, entre las tantas veces que se le apareció, y le manifestó que en 3 años siguientes, es decir, en 1917, iba a suceder en Portugal el famoso fenómeno de la aparición de la Virgen de Fátima. El Padre Pío se lo transmitió a varios compañeros del monasterio donde él estaba. Se lo transmitió al obispo y, por supuesto, una vez más, el Padre Pío fue desmentido, porque una de las cosas con las que luchó el Padre Pío durante toda su vida hasta el día de su despedida de este plano terrenal fue que una gran parte, oigan bien, una gran parte de la iglesia oficial no creía en él. El pueblo, los feligreses, creían más en él que la misma iglesia, porque el hecho de que sea una iglesia no le quita de que sea una institución, al igual que otras instituciones de tipo religioso, o instituciones políticas, o instituciones empresariales, filosóficas, de lo que ustedes deseen. Siempre hay una serie de personas envidiosas de otras, y siempre hay competencia. Eso en todos los aspectos de la vida. Si no, no seríamos seres humanos. Es una propiedad o una característica propia, intrínseca al ser humano. Es lo que llamamos en filosofía y en antropología, es un aspecto ontológico del ser humano, un aspecto del ser humano, de que sentimos envidia, sentimos muchas veces crítica, prejuicio por los demás, sin ninguna razón, porque al final no hay ninguna razón. Entonces nos enredamos y nos convertimos en un mar de dudas. Y en vez de convertirnos en un mar de certidumbre, de confianza, de paz, nos convertimos en un mar de incertidumbre, de desconfianza, de odio, de resentimiento y de infelicidad. Entonces, ¿qué ocurrió con la Madre de Fátima? Cuando la Madre de Fátima se le aparece a 3 niños, 2 niñas y un niño, que seguramente ustedes lo han oído nombrar. La más famosa es Jacinta, que era la de más edad, Lucía,
que era de más edad, Jacinta y Francisco, que era el menor, el niño, de apenas 5 años. Lucía tenía 9 años y 7 años Jacinta. Fíjense ustedes la curiosidad. Aparece a 3 niñas, a 3 niños. No le aparece a unos adultos. Aparece en un lugar remoto, en un lugar casi desolado, en las afueras del pueblo. Y ese es un hecho que va a suceder en la mayoría de las apariciones marianas, que comienzan con aparecerse en un sitio lejano del pueblo y se dejan ver de niños o adolescentes. ¿Por qué? ¿Se han preguntado alguna vez por qué? Miren, todavía ningún teólogo lo ha determinado. Así que no se preocupen, ni se vayan a trastocar el cerebro por saber por qué las apariciones de la Virgen María y de los grandes maestros por lo general son a los niños o a los jóvenes o a los adolescentes, es decir, personas de 12 años, 14 años, 15 años, exceptuando algunas ocasiones, como un caso que les voy a nombrar, que va a ser el tercer caso o el cuarto caso de Brasil, que se le apareció a una persona ya de cierta edad. Entonces, la Virgen de Fátima se hizo muy famosa porque en el momento cuando apareció en el año 1917, recuerden que acababa de comenzar la Primera Guerra Mundial, el conflicto bélico, en 1914 en Europa, que se prolongó hasta 1919. Es decir, que en plena Guerra Mundial, en plena Primera Guerra Mundial, hace aparición la Virgen de Fátima. Por supuesto que esto trajo muchos comentarios, muchas críticas, porque los políticos decían que era un interés de la Iglesia Católica de desviar la atención de la guerra. Ustedes saben que nosotros los seres humanos somos especialistas en buscarle pero a todo. Pero siempre hay pruebas científicas que avalan todas estas cosas. Y como dicen por allí, por sus hechos lo conoceréis, por sus resultados lo conoceréis. ¿Qué pasan con estas apariciones? Que siempre en un primer momento nadie les cree a las personas videntes a los cuales se les aparece la Virgen María. Las tildan de anormales, de locas, enajenadas mentales, esquizofrénicas, personas que no están cuerdas, y son sometidas a regaños, recuerden que eran niños, a palizas, a castigo y a exámenes psiquiátricos, psicológicos. Por eso es que algunas tienen testimonio oficial aceptado científicamente porque no les quedaba de otra, y otras todavía están en duda. Entonces, ¿qué sucedió con la Virgen de Fátima? Que la Virgen de Fátima transmitió un mensaje que se dice que fue dividido en 3 partes, o en 3 grandes mensajes que conforman un gran mensaje. Pero a la final, el común denominador de todas las apariciones marianas es alertando sobre algún peligro. No es precisamente el común denominador de los mensajes marianos, y quienes deseen o quienes sean miembros activos, estudiantes de la teología,
es decir, seminaristas, sacerdotes, quienes vean este programa o quienes hayan pasado por un seminario o por una escuela iniciática, saben que estos acontecimientos siempre son rechazados de primer plano, hasta que se comienzan a demostrar. Siempre han sido profecías de algo nefasto que va a suceder, porque la misión de nuestro Maestro Jesús, a través del mensaje de la Virgen María y de los ángeles que envía con ella, es alertarnos, orientarnos, protegernos, guiarnos sobre lo que está sucediendo en ese momento de la historia en que aparece la Virgen y en momentos posteriores a la aparición, para evitar que caigamos en errores. Y sin embargo, los seres humanos no le hacemos caso. No le hemos hecho caso, no le seguimos haciendo caso y estamos empeñados en no hacerle caso nunca. Y seguiremos llevando la vivencia de estos acontecimientos desagradables, como la guerra, los conflictos, algunos fenómenos climáticos producto de la destrucción del hombre, como la deforestación, los incendios, los desbordamientos, los deslaves, incluso los mismos sismos, los mismos terremotos, por un mal uso del suelo. Y sin embargo, no terminamos de aprender el mensaje. Porque como decía uno de los grandes maestros del siglo XX, Krishnamurti, de las tres maneras de aprendizaje que el ser humano más utiliza, estudio, sufrimiento y discernimiento, por la que más aprende es por sufrimiento, no por discernimiento ni por estudio, por sufrimiento. Es decir, hasta que no sufre, hasta que no se lleva el golpe, no aprende. Entonces, ¿qué alertó la Virgen de Fátima en esa aparición y en posteriores apariciones, que ya se las voy a nombrar? Que su mensaje fue transmitido por otras vírgenes que nuestro gran Maestro Jesús envió en otros años, en otros lugares, en otros países, en otras culturas, y sin embargo no se aprendió el mensaje. La Virgen María ha aparecido en todos los continentes. Ha aparecido en Asia, ha aparecido en Japón, ha aparecido en el Tíbet, ha aparecido en la China, ha aparecido en India, en África, ha aparecido en todos los países africanos, ha aparecido. Pero hoy les voy a nombrar una muy específica, que es la de Ruanda, la Virgen Morena, que apareció en el momento también conflictivo o cercano al momento conflictivo de la guerra civil, de la matanza de Ruanda y Burundi. También ha aparecido en nuestra América, como en el caso que les voy a nombrar de Brasil. Ha aparecido en Europa, en Italia, en Francia, en Portugal, en España, en todos los países de Europa. Porque miren, es lógico, porque es el mensaje de Dios transmitido a través de un canal que es la Virgen María, pero en otras religiones son transmitidos por otros canales y le dan otros nombres, pero a la final el mensaje es siempre protegernos del mal, respetar al otro, ser solidario, compartir el amor, orar, mantenernos en oración, en meditación, respetar lo más sagrado que es la unidad familiar, respetar los valores familiares, respetar los principios morales, respetar los derechos humanos, es decir, alejarse de cualquier doctrina que vaya en contra de los principios o derechos humanos,
Y a la final, en eso se resumen el contenido general de los mensajes marianos, o de los mensajes de Dios a través de la Virgen María. Pero en específico, la Virgen de Fátima vino a alertarnos varias cosas. La primera, la crisis de la Iglesia Católica. Fíjense, estamos hablando del comienzo del siglo XX, 1917, y ya la Virgen de Fátima preveía que iba a haber problemas en la Iglesia Católica, lo que llaman la apostasía, es decir, una pérdida del celibato sacerdotal, una pérdida del respeto a los principios religiosos que cada quien asume cuando se juramenta en una institución de carácter religioso. También previno el final de la Primera Guerra Mundial, pero también previno la Segunda Guerra Mundial. Y fíjense que la Segunda Guerra Mundial explotó en el año 1939. Es decir, no le hicieron caso al mensaje, alertando de que Satanás, por decir un nombre, como ustedes también lo quieran llamar, el malévolo, el ángel caído, Lucifer, como ustedes lo quieran llamar, venía a hacerse presencia de nuevo en el planeta, a traer miseria, muerte, sangre, desolación, y que había que luchar por la conversión de aquellas personas que no estaban creyendo en Dios, que estaban en contra de las creencias de Dios. Es decir, hablando en cristiano, los que practican el ateísmo, la negación de Dios. Y sin embargo, se dio la Segunda Guerra Mundial por el afán de poder de la humanidad. Hubo millones de muertos. Todavía están contando los muertos. Porque con el cierre de la bomba atómica fue el broche malévolo, que todavía no se sabe cuántos muertos realmente hubo. Todavía están encontrando fosas, tumbas, campos minados. No tienen idea. Entonces, el mensaje de la Virgen de Fátima, el primero era lo de la guerra mundial. Se dio la guerra mundial, se dio la Segunda Guerra Mundial. El mensaje que Jesús le transmitió al Padre Pío sobre la crisis en la iglesia también se dio, se comenzó a dar de manera fuerte y hubo división de la iglesia, o hubo varias divisiones en la iglesia católica. También alertó sobre, la Virgen de Fátima alertó sobre un atentado criminal que iba a haber sobre un papa. Fíjense, en el año 1917, y el Papa Juan Pablo II fue intentado matar. Muchos años después, 70 años después de esa época. Y ella lo alertó en el tercer mensaje. Y hay dos mensajes más que fueron transmitidos posteriormente con otras apariciones que ya se las voy a nombrar. Y también seguramente ustedes han oído hablar, porque uno de los más famosos, al igual que de Fátima, uno de los más famosos es la famosa aparición de Garabandal, del pueblo español en el norte de España, una zona muy pobre económicamente, la zona cantábrica, en el pueblo de Garabandal. Y otra vez más se le apareció la Virgen a niñas. En este caso fueron cuatro niñas, 4 mujeres. No tenían más de 12 años. 3 de 12 y una de 9. Y la más famosa, porque de las 4 la Virgen María escogió a una sola para transmitirle
todo el mensaje completo, que fue la que apodaban, o la que apodan porque todavía está viva, Conchita González. Ella agarró tanta fama que tuvo que irse a vivir a los Estados Unidos de Norteamérica porque no la dejaban vivir. De todas maneras, vamos a esperar llegar a ese mensaje de Garabandal. En orden del tiempo, otra aparición importante de la Virgen María es la famosa Virgen de Esquioga, en el País Vasco. Esquioga es un pueblo de España que pertenece al País Vasco. También un pueblo muy humilde, muy poca población para la época, año 1931. Miren, Fátima aparece en plena guerra mundial, la primera. Y Esquioga apareció, primero la Virgen apareció en Esquioga, ¿ok? Pero luego que deja de aparecer en Esquioga, simultáneamente comienzan a aparecer en varios sitios de España, en el año 1931, en varios pueblos de España, la misma Virgen. ¿Y saben una de las cosas raras de esta Virgen? Que se le apareció a una niña y un niño, a Antonia y Andrés, que no venía vestida de blanco, ni de celeste o azul, como la mayoría de las vírgenes. Venía vestida de negro. Entonces la impresión de estos niños, Antonia y Andrés, bajando una noche, como a eso de las 8 y algo de la noche, del bosque. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué hacen unos niños a esa hora? Bueno, es que en los pueblos, y más en esa época, al comienzo del siglo XX, eso era muy normal. Entonces ellos bajando, de pronto sintieron un destello de luz, una estrella, que poco a poco se les fue acercando sobre los árboles, y esa estrella fue cogiendo forma y se convirtió en una figura de una mujer, y era la Virgen María, vestida con un traje negro. Ellas se quedaron impresionadas, y siempre el mensaje de la Virgen es: no teman, no tengan miedo. Vengo a traerles el mensaje de Jesús, de nuestro Maestro. Y les comenzó a transmitir mensajes y mensajes y mensajes. Las niñas corren asustadas a contárselos a sus padres, y sus padres los regañan y les dicen que le van a dar una tremenda pela como sigan contando eso. En vista del gran regaño que reciben de los padres, al otro día los niños van y se lo cuentan al párroco del pueblo. ¿Y qué creen ustedes? El párroco igual dijo que se dejaran de esas cosas. Y ustedes me preguntarán, bueno, Milton, ¿y cómo pruebas tú de lo que estás hablando? Precisamente yo traigo las apariciones de las que existen pruebas. Este famoso obispo, que no creía en las niñas que habían visto a la Virgen, se le aparece en su oficina un concejal, un político, un gobernante de ese entonces, muy serio, muy confiable, y el párroco lo atiende y le cuenta un hecho que le ha sucedido. Y resulta que su hijo andaba en la carreta con un buey, y llegó un momento en que el buey se empezó a correr alocadamente en el camino, y llegaron a un precipicio, y él no lo podía contener, el niño, el hijo de este concejal, de este político, de este diputado.
Entonces, en el momento cuando van al vacío, era eminentemente la muerte. Viene, se aparece alguien, una mujer, la Virgen María, sostiene la carreta, sostiene al buey, al niño, y lo logra poner a salvo. El niño le cuenta esto a su padre se lo cuenta al párroco, y la descripción que le da este señor, este político, al párroco, coincide exactamente con la de Antonia y Andrés, con los niños que habían visto en la arboleda, en la parte alta del pueblo, al final del pueblo, a la Virgen María. Como este sí era una persona adulta, confiable, no dudaron de su veracidad. Pero a eso, ahí no queda todo. Hay una característica y una curiosidad de estas apariciones marianas, que cada vez que estos videntes o estas videntes, que es otra característica, que la mayoría son niñas y no niños. La mayoría son apariciones a mujeres y no a hombres, es decir, al sexo femenino. Esa es otra característica de las apariciones marianas. Resulta que hay un famoso teólogo de la época, el padre sacerdote del Vaticano, de la Iglesia oficial, teólogo, filósofo, escritor, investigador. Permítanme leerle el nombre porque en este momento no me recuerdo bien, pero por acá tengo el nombre anotado. El teólogo Amado Cristo Burguera. Burguera era un investigador, sacerdote. Va a ese pueblo de Chiova, en España, viaja de Italia a España, porque la aparición comienza a hacerse frecuente. El pueblo, que era un pueblito pequeño donde nadie iba, abandonado, comienza a llenarse de gente de todas partes de España y de todas partes del mundo, incluyendo Inglaterra, que fueron hasta periodistas a cubrir los sucesos, a tomar fotografías de lo que ocurría. Cada vez que había una aparición, todos los videntes que ven a la Virgen entran en estado de trance, quedan con la vista fija, sin manifestación física. ¿Y cómo lo aprobaron los científicos que cubrieron estos eventos? Miren, le metían agujas, alfileres, le ponían fuego, le echaban con los ojos abiertos tierra en los ojos y no cerraban los ojos, no pestañaban. Quedaban siempre en posición mirando hacia arriba. Siempre la Virgen aparece sobre el plano elevado, sobre una arboleda, sobre el plano elevado, siempre hacia arriba. Los videntes siempre se arrodillan, se dejan caer, algunos se desmayan, pierden el conocimiento. Entonces, todos estos científicos, como Burguera, que era un escritor de la Iglesia, y comprueba la serie de fenómenos paranormales que se suceden durante las apariciones, personas que hablan en idiomas que nunca en su vida han escuchado, personas hablando en latín, personas hablando en lenguas ya desaparecidas, incluso en algunas apariciones hablando en arameo. Y vamos a ver otros casos como en África que hablaban inglés, en países donde apenas conocían un dialecto tribal, como el caso de Ruanda. Entonces, suceden una serie de hechos paranormales que acompañan estas apariciones, estudiados por personas presenciales en el momento de las apariciones en que se dieron. Periodistas, médicos, científicos, teólogos, sacerdotes, obispos, y muchos quedaron asombrados, impresionados, maravillados con lo que estaban viendo.
Pero lo increíble era que los mensajes que transmitían, no todas las personas que estaban allí lo lograban escuchar ni ver, solamente algunos elegidos. Pero hubo casos en que a miles de personas, hubo un caso en que más de 20.000 personas vieron el mensaje y lo oyeron. Es decir, que era imposible que 20.000 personas estuvieran engañadas. Le hicieron pruebas clínicas, incluso varios de ellos los obligaron a desistir de lo que estaban afirmando y de lo que habían visto y oído, y los pusieron presos hasta por 1 año, como en el caso de Esquioba, en el País Vasco. Y sin embargo, no desistieron hasta que los tuvieron que soltar. Los padres pedían pruebas. Y hubo una niña, la niña que una de las videntes que veía a la Virgen, le manifestó algunas cuestiones personales al obispo. Y el obispo se desmayó. El obispo Grillo se desmayó. Porque ¿cómo podían saber esas niñas cosas personales de él? Y fue cuando se dio cuenta que de verdad estaba recibiendo mensajes de la Virgen, que eran videntes confiables. Otra manifestación muy importante que sucedió en Esquioba es que había un famoso señor o joven de nombre Francisco, que le decían Pachi, que era ateo, era de ideología comunista, que el comunismo existía. Y fue hasta allá para ver si era verdad ese circo, esa payasada que estaban montando. Y resulta que la primera noche que él asiste a ese tumulto de gente, Pachi, como decían, Pachi, Francisco, en vasco, Pachi quedó prácticamente hipnotizado, con los ojos tiesos, en parálisis, cuando vio la imagen. Y él, la Virgen, lo escogió para que escuchara el mensaje. Fíjense cómo obra a Dios. Y él era ateo y lo convirtió. Salió convencido de lo que estaba viendo y lo que estaban escuchando las niñas y todos los videntes que habían precedido su estancia allí era real, porque coincidía con lo mismo que le decían a todos. Todos decían lo mismo. Quiere decir que no estaban inventando mentiras. ¿Qué otros fenómenos paranormales se dan en las apariciones marianas? Sanación. Siempre se dan milagros de sanación. Eso es típico de las apariciones marianas. Esa es otra curiosidad. La sanación que se da. Es decir, que la energía es tal que opera positivamente en las personas que están en el sitio y que la Virgen tiene la misión de sanarlo. Otro fenómeno mariano muy importante es el que sucedió en Brasil. Miren, en Brasil sucedió en el año 1944. Voy por orden, ¿no? Vengo de 1931, voy ahora a 1944. En Brasil, en un pueblito también muy humilde del sur de Brasil, una vidente de apellido, de nombre Dorotea Menega, que nació en el año 1911, en el año 1944 se enferma, es decir, a los 33 años se enferma terminalmente y fallece, muere. Le preparan el ataúd, los oficios
religiosos para el otro día enterrarla. La tienen acostada y cuando ella está acostada muerta, Dorotea Menega siente una voz que le habla. Era la Virgen María. Era la Virgen, la que luego van a llamar la Virgen de la Santa Cruz. La Virgen de la Santa Cruz le habla a Dorotea y le dice: no temas, porque estás viva, te he salvado. Y la tenían acostada como muerta, sin signos vitales, y ella escuchó cuando la Virgen le habló. Al otro día se levanta y le demuestra a la gente que está viva y le transmite lo que ha ocurrido. Ustedes se imaginan en el año 1944, en un pueblito de Brasil, de esa época, en donde no hay televisión, no hay radio, no hay internet, no hay medio de comunicación. Escuchar un testimonio de eso y ver un testimonio de eso es impresionante. Eso es para verlo, para vivirlo. Sucedido eso, comienzan a decir que esa persona estaba loca. Por supuesto, siempre la primera autoridad eclesiástica del pueblo es la primera en desmentirlo, porque cree que son manifestaciones de Satanás. Y entonces a esta señora la comienzan a amenazar. Una de las pruebas que ella le pide a la Virgen para que el padre, el párroco del pueblo, le crea, es que le dé muchas pruebas. Y una de las pruebas es que la Virgen de la Santa Cruz, que por eso se le llama la Virgen de la Santa Cruz, porque apareció sobre una cruz, apareció una cruz y sobre la cruz apareció ella. Entonces ella, con una luz brillante en el pasto, quemó la hierba en una cruz de aproximadamente 2,20 metros de largo por 1,20 metros de ancho. Miren, el sacerdote que no le creía sembró de nuevo hierba en esa cruz de aproximadamente unos 12 centímetros de ancho. 12 centímetros de ancho por 2,20 de largo y 1,20 en la parte transversal. Y una vez que el sacerdote siembra la hierba nueva, al otro día vuelve a aparecer seca. Todavía otro sacerdote que asiste, porque comenzaron a asistir sacerdotes a ese pueblo de Brasil, le pide otra prueba y le dice que si es la Virgen María, que donde él lance un objeto, allí debe de surgir una fuente de agua. Y hubo un sacerdote que lanzó un objeto en un sitio y en ese sitio emanó agua, una fuente de agua. Y así hubo pruebas y pruebas y pruebas milagrosas, pruebas de sanación, estigmas en algunas personas, aparecieron estigmas enviados por la Virgen como prueba de Jesús. Y al fin y al cabo, como sucede en todas estas apariciones, la Iglesia termina aceptando, luego de tantas pruebas científicas, de analizar todos los hechos con especialistas, y terminan creando santuarios que hoy en día, en Brasil, existe un santuario en esa zona, en donde está la Virgen de la Santa Cruz. Existe un gran santuario visitado por millones de personas de todo el mundo, buscando sanación.
Otra prueba, otra aparición mariana muy importante, es la famosa aparición de Ruanda en 1981. 1981. Esa no hace tanto, hace 40 años. La famosa Virgen de Ruanda se apareció otra vez a 4 adolescentes, 4 muchachas de bachillerato, y además de eso a un caballero, a un joven, Emanuel. Y de estas 4, la más conocida, al igual que Conchita en Garabandal, y al igual que Jacinta en Fátima, la más famosa en Ruanda, en la Virgen Morena, la Virgen de los Dolores, como se le llama, morenita, fue a una muchacha de nombre Alfonsine, pero hubo otra muy famosa, María Clara o Marie Claire, y este Emanuel que les nombré. Emanuel todavía vive y todavía practica el apostolado de, aún no siendo creyente, terminó creyendo porque él era un campesino y en pleno campo vio a la Virgen, y cuando vio a la Virgen y oyó el mensaje, comenzó a creer. Hoy en día es un famoso predicador católico de esta Virgen en diversos países del mundo, del África. La Virgen de Quivejo, que es el nombre del pueblo y del colegio donde apareció, le advirtió a la vidente que escogió a las adolescentes de que iba a haber mucha sangre, de que iba a haber división en la iglesia. De nuevo le dijo lo mismo de Fátima, que iba a haber una ruptura familiar de la sociedad. Fíjense lo que estamos viviendo hoy en día, un problema de valores sociales y familiares totalmente nefasto. ¿Y saben cuál fue la visión horrible que le transmitió la Virgen de Quivejo en Ruanda a Alfonsine y estos videntes que ella se hacía ver? La famosa guerra civil de Ruanda del año 1994, es decir, 13 años después de haber aparecido y haberle dicho lo que iba a ocurrir. A los 13 años, por no haberle hecho caso, ocurrió la guerra civil de Ruanda. Millones de muertos, gente quemada viva, gente decapitada. Una guerra civil entre 2 tribus. Una vez más se hace presente el mensaje de la Virgen María y se cumple. Y la iglesia tiene todo eso registrado. Hay otro hecho muy importante que es en Italia, que es una virgen que un sacerdote le obsequió a una familia de regalo, una estatuilla pequeña de yeso, que se le conoce como la Virgen del pueblo de Civitavecchia, a 70 kilómetros de Roma, la ciudad de Civitavecchia. Esta famosa Virgen del Inmaculado Corazón de Jesús esta estatuilla comenzó a derramar lágrimas de sangre. Ustedes se imaginan una estatuilla de yeso pequeña, de aproximadamente unos 30 centímetros de tamaño de altura, botando sangre. La sangre
La estatuilla fue llevada a Italia, a Roma, perdón, fue en Italia, fue llevada a Roma para chequeo y se comprobó que era sangre humana, y tanto de hombre como de mujer, o sea que no era algo ficticio. El Papa Juan Pablo II, que ya era Papa, la dejó en el Vaticano y le regaló a la familia Gregory una estatuilla en sustitución de la que le habían quitado. Y la Virgen que colocaron de nuevo en el santuario que hicieron la familia, su casa, comenzó a emanar un aceite, un óleo, un olor. Fíjense lo que es el fenómeno sobrenatural del poder de Dios a través de la Virgen. Y también le transmitía mensaje a algunos videntes y algunas videntes. ¿Y qué sucedió esta vez? Lo mismo de siempre. ¿Cuál fue la primera persona que recibió un mensaje? Una niña de 5 años, Jessica. Jessica Gregory, de esta familia italiana. Igual el sacerdote le pidió pruebas y la niña se las dio. En conclusión, ¿cuáles son los mensajes que ha transmitido siempre la Virgen cuando ha aparecido? El peligro de las guerras mundiales, el peligro de la destrucción de los valores familiares, la descomposición de la iglesia, es decir, del mensaje de Jesús. Recuerden que esto es un fenómeno casi exclusivo de la religión cristiano-católica, pero en el comienzo del programa advertí que se ha manifestado en otras religiones, en otras culturas y en otras escuelas, bajo otros nombres. Ahora, ¿qué sucedió en el famoso mensaje de Garabandal con Conchita González, que le dijo que la última revelación no la podía decir, no la podía manifestar, y Conchita la tiene todavía callada. Pero dentro de las cosas que dijo lo que está sucediendo. Por ejemplo, una de las predicciones de Garabandal era de que iban a haber, después de Juan 23, que iban a haber, que iban a haber 4 papas. Y después de esos 4 papas, la iglesia iba a entrar en decadencia. Miren, Juan 23, Juan Pablo I, que duró apenas 33 días, algo así, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Se cumplió la profecía. Y también se cumplió la profecía de la división de la iglesia, porque con la venida del Padre actual, del Papa actual, Francisco, hay una división porque por primera vez una persona representante de la corriente de la teología de la liberación en la Iglesia Católica asume un pontificio. ¿Qué sucede? Que estamos cercanos a las predicciones que en Garabandal se dijeron a través de esta vidente Conchita González. Esta vidente Conchita González dijo que la familia iba a sufrir mucho requebramiento, mucha destrucción. Y fíjense la lucha de clases sociales, la lucha de raza,
la lucha de género, la lucha de la Iglesia Católica, de la violación por parte de los sacerdotes, no me acuerdo el nombre ahorita, de los niños. Y toda esa serie inmorales, de hechos inmorales, que advirtió Jesús al Padre Pío al comienzo del siglo XX. Eso se está cumpliendo. Las profecías de los mensajes de la Virgen de María se están cumpliendo. Y hay unas muy importantes que faltan por cumplir, que con esto quiero ir cerrando el programa por el día de hoy. No tengo la hora, bueno, ya estoy sobre la hora, pero estoy tratando de no forzar porque todavía no estoy recuperado totalmente de la salud. Y el lunes tengo el próximo programa sobre la Virgen de Guadalupe, que no se lo vayan a perder, por favor, porque le va a gustar bastante. Miren, hay dos o más profecías por cumplir que son catastróficas. ¿Y por qué la Iglesia a través de las redes de internet las publica y las transmite? Porque la idea es prevenir, como ya nada puede ocultarse, porque es muy difícil en este siglo XXI ocultar una verdad. Es preferible hacerlo a través de las redes de una manera menos fuerte, para que aquellas personas que buscan la verdad la consigan. Pero se cree que estamos en el comienzo de la última guerra, o de una guerra nuclear, con el suceso militar que comenzó este año y ya va a cumplir un año, a comienzo del primer trimestre del próximo año cumple un año, Ucrania y Rusia, que en las profecías o en los mensajes de Garabandal a la vidente Conchita González le dijeron que entre el año 2023 y 2024 podía ocurrir una guerra mundial, una guerra nuclear. Entre finales del próximo año y el 2024 pudiera haber una guerra mundial. Otra profecía es que a finales del próximo año va a ocurrir un sínodo. Para la persona que no sabe lo que significa sínodo, sínodo significa una reunión de los jerarcas de la Iglesia Católica, pero de un pequeño grupo en vez de toda la curia de los obispos del mundo, que es lo que se llama un concilio. En vez de ser un concilio, es un sínodo, es simple y llanamente un grupo pequeño de los principales jerarcas de la Iglesia Católica reunido para debatir sobre algún tema o peligro en el cual esté envuelta la humanidad o las circunstancias del momento lo requieran. Según Garabandal, las profecías de Garabandal, que fueron en el año 1961 a Conchita González en España. El próximo año va a haber un sínodo, o sea, una reunión de la Iglesia para tratar de evitar esa guerra. ¿Qué debemos hacer nosotros, los seres humanos, indistintamente de la religión que profesemos? Simple y llanamente luchar, como siempre lo he dicho, por la solidaridad, el amor a los demás, la unión familiar, los valores, los principios y los derechos humanos, y dejar el odio, el resentimiento, el reconcomio, para evitar de que el ego nos traicione y logremos destruir nuestro planeta y esta civilización. Ustedes me dirán, bueno, pero que hay muchas explicaciones, hay muchas personas que nos están protegiendo, que nos están cuidando. Sí,
Es cierto, eso lo vamos a tocar el próximo año, en enero. Desde diferentes frentes, dentro y fuera de la tierra, nos están cuidando. De hecho, la Virgen cuando viene de una dimensión superior a la que estamos nosotros. Y la aparición mariana es una visibilidad hacia algunos videntes que tienen la misión de transmitir, porque han sido elegidos o escogidos para transmitir el mensaje a la humanidad de qué debemos hacer. Oración, meditación, unión familiar, principios éticos, sociales, morales, amar al prójimo sobre cualquier cosa, como a uno mismo. Y por supuesto, lo más importante, el respeto a Dios, porque quien respeta a Dios y quien siente a Dios dentro de sí, todos esos valores son propicios. Los tiene, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Entonces, en los diferentes países en donde han existido las apariciones marianas, han habido estudios científicos que lo han avalado en muchas de las apariciones. Hay otras que han quedado como farsa, que de hecho la han habido. Hay muchas personas que han aprovechado la fe para engañar a la gente y hacer uso comercial de estas famosas apariciones, y bajo unas prácticas que no las voy a decir porque no es conveniente divulgarlas. Quien desee saberlo me lo dice de manera directa a mi WhatsApp y yo se los explico cómo lo hacen para tratar de manipular y engañar a un grupo social de seguidores con fines comerciales o con fines de llamar la atención y la fama para otros fines que no son precisamente espirituales. ¿Hay alguna pregunta que deseen hacer sobre lo que hemos conversado en el día de hoy? Por favor. ¿Me están escuchando bien? Espero que sí me hayan escuchado bien a pesar de que tengo la garganta afectada. ¿Hay alguna pregunta? Entonces quedan los acertijos. ¿Por qué siempre se les aparecen a niñas y adolescentes? La mayoría de las veces. ¿Por qué siempre son a personas humildes? A personas que no son de un nivel de instrucción muy alto. Gracias, amigo Nilo. Gracias. ¿Y por qué aparecen casi siempre cuando hay un conflicto que amerita aparecer? ¿A ustedes les extrañaría que el próximo año se hablara de alguna aparición mariana en cualquier parte del mundo? Visto este pequeño recuento que hice, miren que lo recorté. Tengo varias hojas de investigación escritas, aquí las pueden ver. Pero lamentablemente por cuestiones de problemas de salud, se me hace muy difícil en una hora hablar de todo esto. Pero yo investigo. Y como tengo un programa muy interesante el 26 de este mes para Ecuador, en el cual voy a hablar sobre algunas predicciones personales para el año 2023, quienes me siguen en las redes, en mi WhatsApp, pueden ver esa invitación cuando me llegue el link. El día lunes 26 voy a dar las predicciones de 2023 personales, las de Milton González, a través de la televisión Fundación Sin Frontera, con sede en la capital de Ecuador, Quito. Entonces estoy invitado para ese lunes 26, ahora de diciembre, 8:30 hora Nueva York, hora Miami, de referencia. Pero el link
Para las personas que me escriben a mi WhatsApp, más 58 412 079 298, les haré llegar el link cuando me llegue a mí para que puedan verme en vivo bajo la plataforma de Facebook y de YouTube con las predicciones del año 2023. No las numerológicas solamente, globales, basada en una investigación que he hecho y en algunas revelaciones que he recibido. Se me olvidaba decirle, y disculpen, y con esto voy a cerrar, y denme solamente unos 3-4 minutos. Muy importante, se me olvidó. La experiencia personal mariana que yo tuve. Para no esforzar tanto la voz, voy a hacer un resumen lo más concreto posible. En el año 1985, yo estaba atravesando una gran crisis personal, económica, de tipo afectivo, y estaba terminando mi tesis profesional, mi tesis de grado en la universidad, y no tenía el dinero con que terminar mi tesis, con que pagar mis estudios. Yo trabajaba y estudiaba y no me alcanzaba. Y tuve varios tropiezos con mi tutora de tesis en ese entonces. Y se me hizo bastante difícil lograr sortear finalmente conseguir un profesor, un nuevo tutor y lograr graduarme. Como de tal manera lo hice y gracias a Dios muy bien, excelente. Yo tenía o tengo mucha fe en la Virgen del Carmen, la famosa Virgen de Garabandal, la famosa Virgen del Carmen o del Monte Carmelo. Yo le rezaba todas las noches, oraba y hablaba con la Virgen todas las noches y encendía una vela. La compraba por cajas y todas las noches yo encendía una vela en la mesita de noche de mi cuarto. Y una noche me despierta una voz femenina, una voz de mujer, y yo miro y volteo hacia la derecha de mi cama. Yo tenía hacia la derecha y hacia la izquierda de mi cama, yo tenía closet, pared con closet en fórmica color blanco, es decir, que era fácilmente visible cualquier imagen, porque el fondo se prestaba. Era de noche, mi cuarto penetraba cierta luz, cierta penumbra por los vidrios, los cristales de la ventana que daba hacia un callejón, hacia el exterior, y logró ver una imagen de la Virgen del Carmen en la puerta de mi closet, suspendida sobre el suelo. Yo me quedé impresionado, me dio miedo, y cuando me voy a levantar a correr, me dice: no tengas miedo, no temas, no va a pasar nada malo, vas a salir bien, todo va a salir bien, no temas, no va a pasar nada malo, todo va a salir bien. Me lo repitió varias veces. Yo me tranquilicé. Una vez que me tranquilizo y la sigo viendo, de aproximadamente 2 metros de alto, de la altura del closet, yo me voy del cuarto a buscar a un hermano que tristemente falleció el año pasado, para decirle de que estaba ahí una aparición, la Virgen. Cuando yo voy a buscar a mi hermano, al salir de la puerta me volteo y ya la Virgen no está. Al otro día me volvió a ocurrir la aparición de la Virgen.
en la misma madrugada, con el mismo mensaje. Miren, y de manera milagrosa me apareció un trabajo, me apareció un dinero, solventé mi problema económico, solventé mi tesis, solventé el problema del profesor, de la profesora que tenía, con un profesor nuevo que me absorbió como tutor. Y hay muchas personas que están vivas, que son testigos, que estudiaron conmigo, de lo que a mí me sucedió durante mi final de estudio. Lo que no saben es este hecho que les estoy contando de la aparición mariana. Incluso hay familiares míos que no lo conocen, porque hay muchas cosas que yo estoy revelando ahora con cierta edad, y ahora que tengo este programa. Pero yo tuve una experiencia mariana directa. No la he vuelto a tener desde el año 1986, que fue la última vez. No la he vuelto a tener. Pero le tengo una fe inquebrantable. Y si conmigo funcionó, puede funcionar con cualquiera de ustedes o con quien lo desee. Si es co-creación mental mía, bendito sea Dios. Ojalá pueda co-crear tantas cosas buenas como esa. Ojalá todos mis pensamientos positivos se materializaran. Porque quizás donde estuviera. O a lo mejor no. A lo mejor no se han materializado porque no me conviene. Solo Dios lo sabe. Porque no todas veces lo que pedimos, lo que deseamos, es lo que más nos conviene. Ese es otro asunto que debemos de tener cuidado. Y a veces perdemos la fe porque no creemos, porque Dios no nos complace en lo que pedimos. Pero es que no todo lo que pedimos es lo que nos conviene. Nuestro ser interno, que es Dios, nuestro yo superior, ese ser que llevamos por dentro cada uno, es el que sabe realmente cuándo, cómo, de qué manera se van a dar los hechos. Pero esos ángeles, esos mensajeros de Dios, la Virgen, los ángeles, los arcángeles que envían, son entidades que nos ayudan a lograr vencer ese cerebro racional que no nos permite creer en esas dimensiones superiores, en esos hechos que nos permiten superar cualquier obstáculo en la vida. Cuando decida Dios llevarnos a este plano, no hay nada que lo detenga. Pero mientras haya fe, se puede lograr muchas cosas. Así que si hay alguna palabra o algún comentario que quieran hacer después de haber escuchado este rápido acontecimiento que les hablé de mí, de mi experiencia mariana con la Virgen del Carmen, y tengo otra experiencia de ella, de milagros que ella me ha hecho, que usted no se imagina. Y hay varias personas que ven este programa, hoy no las veo por aquí, pero que me conocen, que hay una de ellas de un milagro que yo tuve en un accidente que nadie se explica cómo estoy vivo. De las tantas veces que he estado cercano a la muerte y de la vez que morí. Porque yo también morí. Igual que le sucedió a Dorotea en Brasil, en el año 1944, cuando murió. Y la Virgen de la Santa Cruz, en el sur de Brasil, la salvó. A mí me devolvieron a los 5 años, aquí estoy. Y me han devuelto varias veces ya después con otras experiencias que he tenido. ¿Hay alguna pregunta que deseen hacer? Miren, recuerden que yo subo el programa mañana a YouTube, en el canal Solario. Y quienes no consigan el canal me escriben a mi WhatsApp. Yo les envío el link para que vuelvan a ver lo que yo he hablado con calma en YouTube.
Y cualquier investigación, usted está en la libertad de hacerlo en cualquiera de las plataformas que usted desee. Y si quieren alguna información especial, yo se las hago llegar, porque la intención es que ustedes cada día reciban un granito de arena en cada programa de Solario que ustedes ven. Esa es la idea. Bueno, sin más preguntas, les agradezco que hoy sábado me hayan acompañado como lo han hecho. Recuerden que queda en el Instagram grabado el programa para las personas que deseen verlo, y en YouTube en el canal Solario. Así que les deseo un fin de semana o un fin de semana de domingo, porque ya estamos terminando el sábado. Y el lunes no se pierdan el programa sobre la Virgen de Guadalupe, para que sepan una versión de la Virgen de Guadalupe que ustedes no saben, de la milagrosa y fantástica, increíble Virgen de Guadalupe en México. Y el jueves próximo, el jueves 22, que es un número maestro y que además suma el número 13, que se encuentra en casi todas estas apariciones marianas, se encuentra que la fecha suma 13, ese es otro dato, pero eso se los voy a hablar en el próximo año, porque en un solo programa no me da chance. Pero ya vieron varias curiosidades que se repiten en las apariciones, y después les voy a hablar de otras más, numerológicas, de los lugares, de la ubicación, de por qué. Entonces, bueno, como siempre, que Dios nos bendiga a todos, que tengan una buena noche, un buen día, una buena tarde, donde quiera que se encuentren, o cuando vean el programa. Y nos vemos el lunes, hora 7 p.m. Nueva York, Miami, para el programa de la Virgen de Guadalupe. Chao.